Ahora sí. Va. Nada más veo acá. Y ahora sí está. Ok, entonces, esto es lo que vamos a ver después. Y en esto es en lo que nos quedamos, ¿no? Según yo, ya se observa. Sí, ahí está el circuito. ¿Y qué es lo que teníamos aquí? Obtuvimos las ecuaciones a partir de las dos leyes de Kirchhoff. La primera ley que utilizamos es la ley de corrientes. Nosotros nos enfocamos en el nodo B, que está por acá. Nada más que, como les comentaba, no sé, este dibujo quedó algo encimado, ¿no? Entonces tal vez sería buena idea duplicarlo y quitar las cosas que no, bueno, que no quede tan sucio, pues. Entonces, en este caso, si nosotros ya sacamos estas leyes o ya obtuvimos el asunto de las corrientes, pues podemos empezar a quitar o a limpiar esta parte. Nos vamos a quedar con la polarización de las resistencias. Creo que esto podemos quitarlo. Así. ¿Qué más sería bueno? Creo que esto también. Y así. Vale. Entonces, ¿qué teníamos aquí? Teníamos marcadas las corrientes. En principio, nos enfocamos en el nodo B, pero creo que valía la pena. Ya están la corriente 1 y la corriente 2. Bueno, perdón, la corriente 2 y la corriente 3 ya se ve de dónde salen y hacia dónde apuntan o hacia dónde terminan. Nada más la corriente 1 hay que recorrer, sale del nodo C, circula por la parte de la izquierda hacia arriba y termina apuntando al nodo B. ¿Ok? Entonces, ahora, nosotros ya obtuvimos estas ecuaciones de voltaje, pero estas ecuaciones de voltaje, recuerden, son dependientes totalmente de la corriente. ¿Por qué? Porque esas corrientes polarizan a quienes, a las resistencias que nosotros estamos utilizando. Como pueden observar, no solamente el circuito está compuesto de resistencias, sino también tenemos ahí fuentes de voltaje. Pero estas fuentes de voltaje solamente ya están polarizadas per se, ¿ok? Entonces la pata larga de las fuentes de voltaje siempre será la parte positiva. Espero que no haya dudas con eso. Ahora, las corrientes son las que polarizan ¿a quién? A las resistencias. Por donde entre la corriente, ahí es donde vamos a poner nuestro signo positivo. Por ejemplo, si esta resistencia 1 que tienen ahí arriba, en la corriente 1 circula desde el nodo C al nodo B, pasando por la fuente de voltaje 1 y cuando llega a la resistencia 1, pues entra por la pata o por la terminal de la izquierda, ¿vale? Entonces, por eso teníamos este signo aquí. Ahora, la resistencia 2 está circulando la corriente 2 por ella, a través de ella. Va del nodo B al nodo C. Entonces, quiere decir que entra por, digamos, por la derecha, sale por la izquierda, mientras que en la resistencia 3 circula la corriente 3, que inicia en el nodo C, circula a través de la fuente E2 y entra por abajo de la resistencia 3. Así que esta queda polarizada de la siguiente manera. Así que por donde entre se pone el positivo, ¿vale? Y no solo eso, también hay que considerar un sentido. Yo les propongo usar siempre el horario, usar siempre el sentido horario. ¿En dónde? En nuestras mallas. Normalmente vamos a trabajar con las mallas internas. En este caso tenemos dos mallas internas. Digamos que el triangulito de arriba y el triangulito de abajo. El triangulito de arriba le pusimos malla 1 y el triangulito de abajo le pusimos malla 2. Ahora, la suma de voltajes se obtiene a partir de lo siguiente. Yo inicié para la primera ecuación en el nodo A. Con ese nodo A me fui a la derecha en sentido horario
hacia el nodo B. Entonces, el primer elemento con el que me encuentro es la resistencia 1. ¿Y con qué signo me lo estoy encontrando en primer lugar? Con signo positivo. Es por eso que pongo a este voltaje de la resistencia 1 como positivo. Después continúo, sigo por acá, bueno, bajo hacia la resistencia 2. ¿Y qué me encuentro? A la resistencia 2. De nuevo, ¿con qué signo me lo estoy encontrando en un principio? Con el signo positivo. ¿Va? Entonces continúo por aquí, al nodo C, y cierro el circuito entre C y A, y ahí entre C y A, ¿a quién tengo? A la fuente de voltaje. ¿Y con qué signo? Con signo negativo. Es por eso que aquí tenemos este signo negativo en la ecuación de voltaje. ¿Vale? Ya después cierro el circuito y listo. En esa malla solamente estoy involucrando a quién. ¿A quiénes? A esos tres elementos. A la resistencia 1, resistencia 2 y y fuente de voltaje 1. Después, la otra malla. Yo voy a iniciar en el nodo B. En el nodo B hacia abajo, ¿a quién me voy a topar? Con la resistencia 3. ¿Y cómo lo encuentro? En primera instancia la encuentro con el signo negativo. Entonces ponemos este signo ahí, continúo este camino, voy hacia la fuente 2, también veo que entro por el negativo, continúo, voy al nodo C y ya con esto de C a B ya voy a cerrar la malla. Sigo esta trayectoria hacia arriba, de nuevo entro por el negativo de la resistencia 2 y eso explica el signo negativo que tenemos por acá. ¿Va? Ya con eso termino las ecuaciones de las mallas. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas de estas ecuaciones y sus signos? ¿Seguros? Dominadas las leyes de Kirchhoff. Pero Creo que bueno, sí. como va, Marco. Ahora, hasta aquí se acaba el asunto de utilizar las leyes de Kirchhoff. ¿Ok? No hay que hacer nada más. Y lo que resta es resolver el circuito. Entonces, ¿a qué me refiero con resolver el circuito? Normalmente, o bueno, sí, un ejercicio normalito de electricidad y magnetismo, puede ser que también así sea en el examen, se trata de esto. Ustedes van a tener valores fijos. ¿De qué? O les dan los valores de resistencias y fuentes de voltaje. Entonces, ¿qué hay que encontrar o qué hay que resolver? Las incógnitas, ¿quiénes serán? Normalmente serán las corrientes. ¿Vale? Entonces, si van a ser las corrientes, hay que armar un sistema de ecuaciones que nos permita encontrar estas corrientes. En este circuito en particular, como pueden ver, ¿cuántas corrientes tenemos? Tenemos 3 corrientes. Muy bien, tenemos 3 corrientes. Así que a estas leyes a las ecuaciones de voltajes de Kirchhoff, ¿qué hay que hacerles? Un sistema de ecuaciones. Un sistema de ecuaciones, pero que estamos viendo que este sistema de ecuaciones o estas ecuaciones de Maya, en términos de quién están, en términos del voltaje. ¿Qué pasó, José Luis? Prof, perdón por retrasar un poco. En esta segunda, aquí que estamos viendo en el sentido del horario, ¿por qué tomamos esa dirección si las flechas estaban opuestas? ¿Las flechas de quiénes? ¿Los sentidos de corriente? Ujú. Ah, ya, Sí, como que porque... fuimos de A a Ajá. D y las flechas están de D a B, ¿no? Ah, ya, ok, ok. Bueno, mira, el asunto es este. Ese criterio de tomar o de crear ¿cómo se llama? O tomar el sentido horario en las ecuaciones de suma de voltajes, pues nada más es un criterio, no pasa nada. No le tengo que hacer caso a las corrientes ni nada. Nada más puedes dejarlo como fijo. El asunto está, o en dónde intervienen las corrientes. Las corrientes intervienen en la polarización de las resistencias. Entonces, eso es lo importante. Por eso necesito las corrientes para polarizar. Ya después, para armar la ecuación de suma de voltajes, no importa. ¿Cómo se llama? Las resistencias ya están polarizadas y por donde yo entre en las resistencias, conforme al sentido que yo elija, que en este caso, insisto, yo voy a usar siempre sentido horario,
pues matemáticamente siempre va a funcionar, ¿vale? Recuerden, este Ok. es un desarrollo matemático. Ya después le vamos a dar interpretación física, ¿va? Entonces, ¿qué pasa aquí? Además, recuerda, José Luis, el sentido de las corrientes, ¿quién lo pone? Nosotros, ¿no? Es arbitrario. Exacto. Entonces, si en algún momento tú quieres cambiar para que todo quede en sentido horario o en sentido antihorario, para que también eso concuerde, no va a haber ningún problema. Nada más que siempre tienes que respetar la polarización que genera el sentido de la corriente que tú propones. Y ya. Va. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas ecuaciones de voltaje? A las ecuaciones de Reemplazar. voltaje, sí, a Ah, las no, LBKs, no, sí, de hecho sí, hay que sustituir la ley de Ohm en ellas. Ahora, todos esos voltajes de las resistencias, vamos a cambiarlas por la ley de Ohm. Entonces, vamos a ver esto. Ah, bueno, y pasar, digamos, pasar del otro lado a las fuentes de voltaje. Entonces, ahora sí. Tenemos aquí la ecuación 1, ¿va? Entonces, Fernando, ¿sí? ¿ves la ecuación 1? Voltaje R1. Ajá, voltaje R1 más voltaje R2 Sí. sería Ahora, igual ese a la... voltaje R1 hay que sustituirlo por la ley de Ohm, es decir, dejarlo en términos de la resistencia 1 y la corriente que circula por ella, que ¿va? sería I1R1. Exacto. R1 y 1. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, Ahora seguimos. Voltaje de la resistencia 2, R2 y 2. R2 y 2. ¿Y qué hay que hacer con esa fuente de voltaje? La Y cambio al E1. otro lado y me queda E1, cabrón. El lado Queda del... positivo, ¿no? Sí, Ahí está. ¿Te avientas la segunda? va. Sería, pues ahí creo que puedo Ujú. pasar las dos resistencias a sumar mejor, ¿no? Resultado de las Mm, dos resistencias y que tenga menos la fuente del otro lado. ok, Queda mejor. entonces si quieres le hacemos un -1, pero el asunto es que queden las resistencias del lado izquierdo y del lado derecho en las fuentes de voltaje. Entonces nos quedaría R2 y 2 R2 y 2 más R3 y 3 más R3 y 3 sería igual a menos E2. menos E2. Listo. ¿Alguien tiene duda de las ecuaciones? ¿Están bien? Yo solo tengo ¿Están duda bien, Fernando? Sí, de esas ecuaciones tienen que empezar siempre, o sea, en un nodo principal, en un nodo principal. así como No, cuando bueno. en C y en B. Ya que la ecuación de la malla 1 y la malla 2 tienen que empezar siempre por C y B, Ajá, o o pueden bueno, empezar o por en un nodo cualquiera. principal. No, puede empezar por cualquiera. El chiste es que cierres la malla. Y de ahí la otra no nos faltaría una malla como grande de todo el cuadrado. Vamos a ver eso. ¿Por qué les insisto tanto en que nada más nos vamos a fijar en la interna? ¿Va? Nada más Ok, déjame responder esta duda y vamos con ello. ¿Quién preguntaba? ¿Ana? No, No, solo ¿quién? me quedó la duda es que no entendí por qué el signo. O sea, ¿por ¿No qué es E1 entendiste? y por qué es menos E2? Ya. Bueno, aquí porque Fernando dijo, bueno, aquí está todo negativo, ¿no? En esta ecuación inicial. Ajá. Y no me gustan los signos negativos. Supongo que eso pensó. Y entonces todo lo multiplicamos por -1. ¿Estás de acuerdo que no afecta nada? Porque si multiplico todo -1 del lado izquierdo, pues cambia todos los signos. Y si multiplico -1 por 0, no Es, pasa nada tampoco. ajá. Puro 0, ¿no? Entonces, si nada, le cambió los signos. Ahora, imagínate que eso queda todo positivo. Entonces, los voltajes sí quedan positivos, nada más que hay que pasar la fuente de voltaje 2 del otro lado, entonces ahí sí pasa negativo. ¿Estás de acuerdo? Ok. Ujú. ¿Va? Entonces, Sí. continuamos con esto. Eh, como dice Fernando, podemos utilizar, bueno, para empezar, vamos a ver matemáticamente este asunto. Gerardo, rápido, ¿cuántas incógnitas ves? Este, 6, o sea, contando las resistencias y voltajes.
Ya, espérame un segundo, porque se me olvidó esta parte. ¿Se acuerdan que les dije que normalmente dan valores fijos para resistencias y voltajes? Pues mejor le damos de una vez valores a esos elementos. Entonces, para este ejercicio en particular, la fuente de voltaje 1 valdrá 12 volts, la fuente de voltaje 2 valdrá 6 volts, la resistencia 1 será igual a la resistencia 3, igual a 8 ohms, y por último tenemos a la resistencia 2, que es igual a 4 ohms. ¿Vale? Entonces ahora sí, Gerardo, ya tenemos valores Tenemos para algunas cosas. ¿Quiénes son tres mis incógnitas. incógnitas? ¿Cuáles? La intensidad 1, intensidad 2 y intensidad 3. Así es. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? 2. Nos falta una. Nos falta una ecuación. Puede ser que funcione la ecuación que propone Fernando, ¿no? Utilizar la de la malla externa. Pero tenemos por ahí alguna otra ecuación que nos pueda servir y que también esté en términos de las corrientes. La de hasta arriba suma de todas las intensidades. Ahí está. Entonces, ahí tenemos a nuestra tercera. Volvemos a la ley de corrientes de Kirchhoff para ponerla en nuestro sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, no nos podemos olvidar de ella. La utilizamos en un principio, ya la utilizamos para polarizar nuestras resistencias, armar nuestras ecuaciones de voltaje de mallas y volvemos a ella como parte del sistema de ecuaciones que nosotros vamos a utilizar. ¿Va? Gerardo, ¿quedó bien este asunto? Ya vemos cuáles son las tres. Sí, ya. Ok, ahora, contigo, Gerardo. Vamos a armar este sistema de ecuaciones. Vamos a poner ecuación 1, ecuación, le puse 3, ecuación 2, y como ya tenemos valores numéricos, pues toca sustituir, ¿no? ¿Cuánto vale R1? 8 ohms 8 ohms que multiplica y 1. a la corriente 1 más 8 R2. y 2. ¿Seguro que es 8 o es 4? Sí, caray. Sí, es 4, perdón. 4 y 2. Va. Es decir, 4 y 2. ¿Y la fuente de voltaje 1 cuánto vale? 12 voltios. 12 volts. Muy bien. ¿Qué sigue? La corriente. La resistencia 2, ¿cuánto vale? Igual, 4. 4 y 2 Más más 8 y 3. 8 y 3. Y todo esto Menos 6. menos 6. Y ya la última, la tercera ecuación, que ya dijimos que es la ley de corrientes de Kirchhoff, pues nada más es I1 menos I2 más I3. ¿Ok? Entonces nada más hay que ponerle aquí I1 menos I2 más I3 y esto es igual a 0. ¿Cómo resolverías esto, Gerardo? Igualando. No. Mm, Bueno, sacando un valor primero de la intensidad 1 y ese valor sustituyendo en la. No, más bien, de la intensidad 2 y ese valor lo sustituyo en la ecuación 1. Ok. Entonces sería así Profe, como perdón, I2. Sí. una duda. ¿Por qué es menos 6 en la derecha? Ya, porque nos quedó la fuente 2 negativa. Ok. Ok. ¿Puedo ver la original? Es que entonces creo que la tengo ahí. La ecuación aquí original. Sí. Sí, nada más, así como había preguntado Ana, que por qué Fernando le cambió los signos. Pues nada más porque multiplicó todo por menos 1, porque pues esos signos negativos como que, no sé, Es le lo causaban mismo, ruido ¿no? y te da exactamente lo mismo. De acuerdo. Entonces todo quedaba ahí en positivo y lo pasas a la derecha, pues ya pasa a ser negativo, ¿no? Entonces, Gerardo, supongo que hubieras hecho algo así, ¿no? I1 más I3 y después I1 más I3 lo sustituyes por acá y lo sustituyes por acá y ya todo queda en términos de I1 e I3. Entonces ya con eso puedes empezar a restar algunos elementos en común entre esas ecuaciones y ya con eso te quedarías con una sola y listo, ¿no? Más o menos así. Sí, más o menos así. Pero
hay que aprovechar las herramientas que ustedes tienen, ¿no? En este caso, sus calculadoras. Gerardo, ¿tu calculadora resuelve sistemas de ecuaciones? Sí, 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 sí. Va. Entonces espero que los de los demás también. Las Casio, sí la resuelven. Por ejemplo, que tengo una Casio sencilla. Es una 991 ES. Esa sí puede resolver sistema de ecuaciones. Nada más el asunto es cómo resuelve este sistema de ecuaciones, ¿no? Le buscan ahí en la tecla modo o mode. Aquí van a las 5 de ecuación. Y la que nosotros vamos a utilizar es déjame ver, es el 2. Es el modo 2. Entonces aquí ya tienen una matriz que deben llenar, pero ¿con qué valores? Pues justo vamos a ver ahorita. La matriz que ustedes deben resolver es la siguiente. Recuerden, aquí en la primera columna va a estar todo lo correspondiente a I1, en la segunda columna lo correspondiente a la I2, y en la tercera a I3, ¿va? Entonces, en la primera ecuación, ¿qué tenemos? 8 veces I1. Después, 4 veces I2. ¿Tenemos algo de I3? No. Entonces tenemos aquí un 0. Y no le pongo la línea para separar. Y en cuanto a voltaje, tengo 12. Después, en I2, bueno, en la ecuación 2, ¿qué tengo? Tengo algún operando con I1, pues no. Entonces, ahí está, te ponemos un 0. Tengo al 4 multiplicando a I2 y tengo al 8 multiplicando a I3. Y el voltaje, menos 6. Y en el último caso, tengo a las tres corrientes. Tengo a I1, bueno, entonces pongo un 1, menos 1, perdón, para la corriente 2 y 1 positivo para la corriente 3. Y todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, esa es la matriz que ustedes deben meter en su calculadora. ¿Vale? ¿Alguien tiene dudas de cómo o de si su calculadora resuelve sistemas de ecuaciones? ¿No? ¿Seguros? Entonces, era en la parte de matrices, ¿no? Sí, o ecuación, que te digo, en el caso de las Casios es ecuación, sistema de ecuaciones para resolverlos. Ok. Entonces deben buscar uno que diga que tenga así las tres variables y una constante. Entonces, déjenme responder algo del trabajo mientras y ahorita regreso por si tienen dudas y si ya lo resolvieron, pues díganme los valores. Creo que ya las tengo. Ok, vamos a esperar un medio minuto en lo que los demás revisan su computadora, bueno, su calculadora. Ok. Listo. Entonces, Fernando, dices que ya crees tenerlos. Sí, ya los Vamos tengo, a ya ver. lo confirmé. Listo. Esa corriente 1, ¿cuánto vale? Me queda 21 sobre 16. Es 20. 1.31. Sí, vamos a poner los dos valores exactos. Bueno,
Este es el valor exacto y en decimal, ¿cómo queda? 1.31. ¿Tienes más decimales por ahí? Sí, después va a 25. Ahí está. ¿Y en qué se mide la corriente, Fernando? ¿En amperios? Eso. Corriente 2, Me queda como 3 octavos, 3 octavos, 0.375 0.375 amperios. amperes. Y corriente 3, Me queda como menos 15 sobre 16, menos 15 sobre 16, es menos 0.937. 937. ¿Cuál amperes? 5 amperes. ¿Ok? Sí son los valores correctos. ¿Alguien tiene dudas de dónde salieron? ¿Alguien alguien lo puede corroborar? Sí, dan justo esos valores. Sí, está Todos esos correcto. valores. Va, perfecto. Aquí nada más que se me olvidó. No, un poquito más. Ponerle el signo negativo a esta parte. Muy bien. Pues ya está. Ahí tenemos nuestro circuito resuelto, ¿no? Ya conocemos todos los parámetros del circuito. Conocemos voltajes, conocemos resistencias y conocemos las corrientes que circulan a través de cada una de las ramas principales. ¿Va? Ahora viene la duda. ¿Qué significa esa corriente negativa? ¿Qué se te ocurre, José Luis? Una corriente negativa, pues que está absorbiendo corriente en vez de aportarla. Más o menos, más o menos. La corriente fluye en ciertos sentidos. Entonces, a ver, Fernanda ya participó mucho. A ver, Marisol, ¿qué se te ocurre? O sea, según yo, si es negativa significa que la planteamos mal, ¿no? O sea, iba para el sentido contrario. Muy bien. Marco, ¿tú qué opinas? Creo que según lo de la clase pasada, si era negativa era porque estaba saliendo del nodo, ¿no? Ok. Bueno, sí. El asunto de que sea negativa es que, como lo que acaba de comentar Marisol, es que en la realidad física, esa corriente va al revés. ¿Ok? ¿Cuál es la que nos salió negativa? La corriente 3, creo, ¿no? La corriente 3, sí. Entonces, ¿qué significa? Que no va del nodo C al nodo B, físicamente. Va del nodo B al nodo C. Entonces, no es que esté mal. Si ustedes calculan y crean un sistema de ecuaciones y las magnitudes de esas corrientes dan bien, pero los signos pueden diferir del sentido real que tiene esa corriente, no pasa nada. Recuerden, esto es un método matemático. Ahora hay que darle interpretación física al resultado matemático. Y qué bueno que salió este asunto, ¿no? El asunto de la corriente negativa. Nada más significa que la corriente iba para el otro lado. Ahora, tienen de dos: corregir y replantear este sistema de ecuaciones y ya que todo les dé positivo, o quedarse con esta corriente y las siguientes preguntas en el examen las tienen que resolver conforme a lo que ustedes ya plantearon. Yo diría que se queden con la segunda. ¿Por qué? Porque normalmente, bueno, sí lo he visto en algunos exámenes, por querer corregir, de repente se les va un signo y se echa a perder, se echa a perder las ecuaciones que ya tenían en un principio y ya no les vuelve a dar el resultado que les tenían que dar. Entonces, imagínense, si tienen un resultado en un principio y después les da otro, pues ¿cuál está bien, no? ¿Cuál de los dos? Entonces tienes que volver a revisar y todo eso y luego te das cuenta que, pum, me equivoqué en un signo. No, yo les recomiendo que una vez que decidieron ponerle ciertos sentidos a sus corrientes, se quedan con ellas hasta el final, ¿va? Nos vamos a quedar con esta corriente hasta el final y creo que, pues no le vamos a dar gran cosa, nada más vamos a hacer este pequeño ejemplo y espero que haya quedado claro cómo se utilizan las leyes de Kirchhoff. Que las leyes de Kirchhoff se quedan aquí, al principio. Las vamos a utilizar posteriormente siempre y cuando nosotros
definamos cuáles cuáles son mis constantes, cuáles son los valores que me dan y cuáles van a ser mis incógnitas, ¿va? Después de eso, utilizamos ley de Ohm en los voltajes de las resistencias, pasamos las fuentes de voltaje al otro lado, que al fin de cuentas son voltajes, y armamos nuestro sistema de ecuaciones. Nada más ponemos cuidado en dónde vamos a poner nuestros ceros, ¿no? En la matriz del sistema de ecuaciones. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Profe, lo que decía de las corrientes, o sea, por ejemplo, si nos hicieran una pregunta después que involucrara la corriente 3, ya nada más con que la ponga positiva, ¿no? Y ya yo puedo justificar ahí en el examen que sé que la puse al revés, pero pues ya en el resto de las preguntas ya la planteo positiva, ¿no? Y ya. Sí, sí puede ser así. Ok, gracias. Pero ahorita vamos a ver en dónde se importa este asunto del sentido de la corriente. ¿Va? ¿Alguien más tiene dudas de este sistema de ecuaciones, de cómo se utilizan las leyes de Kirchhoff para encontrar todas las variables dentro de este circuito? Antes de ver el último tema de teoría. Prof, justo hablando de esto, ¿cuándo va a ser el examen más o menos? ¿Tiene una idea? Uy, vamos a ver calendario. ¿Qué tenemos aquí? A ver, hoy es jueves y tenemos que empezar a ver ejercicios. Uy, Mauricio. Puede ser que sea el jueves 4. ¿De noviembre? Sí. Es la segunda semana, ¿no? Sí, Empiezan el 25, tengo entendido, entonces. Sí, es la segunda semana. Sí, la segunda semana. Pero déjenme ver. Vamos a ver cómo avanzamos con estos ejercicios. Y puede ser que sigamos aplicando la misma del parcial pasado. Nada más irnos un día extra, un día fuera de las semanas de exámenes. Sobre todo porque este examen en particular es un poquito más largo, porque involucra capacitancias y resistencias. Déjenlo en Profe, tentativo. entonces en tal caso, o sea, tentativamente quedaría el 9. No, vamos a acotarnos mientras a lo que dice el calendario. Vamos a decir que queda para el 4 por ahora. Entonces, Ok. la siguiente semana, recordarnos, justo en jueves, que, o sea, el 21 de octubre decidimos qué día va a quedar, ¿va? Yo también tengo que ver cómo nos va en los Y ejercicios que hagamos. Sí. prof, ¿el examen va a ser nada más de este parcial o es como acumulativo? No, nada más de este parcial. Ok. ¿Y prof, va a haber serie este parcial o no? Sí, sí, también. Ok. Según recuerdo, son 2 y 2. 2 de capacitancias, 2 de resistencias. ¿Va? Creo que sí voy a seguir usando esto, así que vámonos con esta parte. Ya casi terminamos. Tenemos aquí potencia eléctrica, el último tema de teoría de este parcial. En los ejercicios va a salir algo como cambio de temperatura y va a salir algo de energía, pero es prácticamente lo mismo que potencia, ¿va? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Potencia eléctrica en corriente directa. La potencia eléctrica de un circuito o elemento de este circuito es o representa la tasa a la cual la energía eléctrica se transforma en, hay varias opciones, las que vamos a trabajar aquí son principalmente calor, y también existe la posibilidad de transformarlo en energía mecánica, que pueden imaginar un motor. Ustedes alimentan un motor con voltaje y este motor se va a mover, entonces es energía mecánica. Después, energía almacenada. Ustedes alimentan puede ser un capacitor, puede ser una batería de auto, la conectan a otra fuente de voltaje y la cargan. Entonces quiere decir que almacena energía. La del calor es la que nosotros vamos a analizar ahorita. Y ese calor va a estar o es intrínseco al asunto de las resistencias, ¿va? Entonces, ¿cómo disipa energía una resistencia? Pues a través de calor. ¿Cómo disipa potencia de esa misma resistencia? Pues a través de calor. Así se expresa
la energía en una resistencia. Entonces, ¿cómo funciona esto? La definición formal es potencia igual a voltaje por corriente. Y las unidades que se utilizan para medir esta potencia eléctrica son los watts. Y observen las unidades de watts, que son joule sobre segundo. Y esto es importante. ¿Qué miden los joules? Trabajo, ¿no? Trabajo. Abajo, Energía. algo un poquito. Exacto. Trabajo, energía, que es lo que nosotros vamos a utilizar aquí. Miren, energía. Y está dividiendo sobre quién. Sobre segundo, es decir, sobre tiempo. ¿Qué pasa cuando ustedes ven este tipo de divisiones en las unidades? Pues si tiene tiempo, ¿qué pueden interpretar? Que esta es la energía y abajo tiempo. Eso quiere decir que, Es un flujo de energía. exacto, hay un flujo, hay un cambio. Y si hay un cambio, hay una derivada. ¿Va? Entonces podemos decir que la potencia es la derivada de la energía. ¿Vale? Esa es otra de las definiciones que tiene esta parte. Entonces, vean, es muy sencilla la definición de potencia. Puede aplicar para fuentes de voltaje, porque como ustedes pudieron ver en el ejemplo del circuito, la fuente de voltaje en sí tiene voltaje, ¿va? Y pasa por ella, ¿quién? Una corriente. Entonces, nada más tienen que calcular la fuente de voltaje por la corriente que pasa sobre ella y listo. Tienen la potencia que está cruzando o está pasando por la fuente de voltaje, ¿va? También pasa con la resistencia, pero ahorita vamos a hablar sobre la resistencia en particular, ¿ok? Entonces, la potencia disipada en un resistor se puede calcular a través de las siguientes opciones derivadas de la ley de Ohm. Vean, esta es la original que acabamos de ver, ¿no? Voltaje por corriente. Pero si ustedes utilizan la ley de Ohm, entonces si despejan la ley de Ohm y la corriente es igual a voltaje sobre corriente, cuando la multiplican por voltaje, pues nada más es voltaje cuadrado sobre resistencia. Creo que voltaje sobre corriente dije, ¿no? No, es voltaje sobre resistencia, ¿va? Entonces ahí tienen una opción. Después, ¿qué pasa si yo quiero quitar al voltaje de esta ecuación? Nada más es V igual a R por I. Sustituyo R por I, que multiplica a I, y por eso sale RI cuadrada. ¿Ok? Entonces se parece mucho a la energía almacenada que podemos calcular en el capacitor, ¿no? Donde teníamos tres opciones diferentes. Ahora la potencia eléctrica en un resistor también podemos tener tres opciones diferentes para poder calcularla, ¿va? Ahora vean, aquí hay una palabra muy importante. Disipada. Y es lo único que hace un resistor en cuanto a potencia eléctrica. Disipa energía, consume energía. Entonces, si consume energía, esa energía en qué la transforma. Como ya les había adelantado al principio de la presentación, la disipa en forma de calor. ¿Va? Y la ecuación que ustedes van a ver en la literatura, que aunque vean esto, es exactamente lo mismo. Esta ecuación que esta ecuación que esta ecuación, pero la más popular es esta expresión. La expresión que utiliza la resistencia y la corriente que pasa por esa resistencia al cuadrado. Y se le conoce como ley de Joule. Esta ley de Joule, pues nada más te dice cuánta potencia se disipa en un resistor. ¿Va? También aplica para corriente alterna. Recuerden, aquí nada más estamos trabajando con corriente directa y la corriente alterna ya la verán en circuitos eléctricos, en la materia de circuitos eléctricos y van a ver que tiene ahí sus, ¿qué diga? Complicaciones, podría decirse. ¿Va? Entonces tenemos tres opciones para calcular la potencia en una resistencia. Ahora, si estamos hablando de que la resistencia disipa, ¿qué hace una fuente de voltaje? ¿Qué te imaginas que hace, Marcelo? Perdón, prof, me perdí un poquito. ¿Qué dijiste? Aquí tenemos, en este circuito, ¿estás de acuerdo que tenemos fuentes de voltaje y resistencias? ¿Va? Ujú. Ok. La teoría nos dice que la energía que pasa por una resistencia se disipa en forma de calor. Esa idea de disipar quiere decir, o podemos entenderla como un sinónimo de, déjame ver, ponerle aquí, consumir. Entonces puedes imaginarte a una resistencia como
como una cosa que traga energía, ¿vale? Pero esa energía, ¿de dónde viene? ¿Quién crees que la suministra? Pues la fuente de voltaje, ¿no? Muy bien, pero piénsale, Marcelo. Las fuentes de voltaje pueden suministrar energía, pero ¿las fuentes de voltaje también pueden consumir energía? Ay, perdón. O sea, por una parte emiten energía y por otra parte consumen energía, ¿no? Eh, es lo que te pregunto. Acabas de decir que es el que la suministra y tienes razón. Si no, ¿de dónde sale, no? Si la resistencia solamente se la pasan tragando energía, ¿quién provee esa energía? Las fuentes de voltaje. Pero ahora, Ujú. piensa en la fuente de voltaje. ¿Las fuentes de voltaje únicamente proporcionan energía o también son capaces de disipar energía o consumir energía o potencia? Pues también son capaces de consumir energía, ¿no? Entonces, ¿tienen las dos posibilidades, según tú? Sí, yo creo. Ok, va. ¿Cuándo has visto una fuente de voltaje consumir energía? Mm, pues en un circuito, bueno, no es que ahí no sé cómo aplicaría, o sea, no sé cómo se llamaría eso, pero, por ejemplo, en un coche Eh, que, ajá. que absorbe energía de regreso o sea, es como Ah, muy de, bien, de doble, de entrada y salida, pues. muy bien. Sí, 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 un auto híbrido, un eléctrico o un híbrido que la inercia la utilizan para recargar la batería. De hecho, iba Exacto. a decirte que el ejemplo era, o sea, que lo hacías diario, ¿no? Cargas el teléfono diario Ujú. y ahí la batería que es una fuente de voltaje, pero cuando tú lo empiezas a cargar, esa batería empieza a consumir, ¿no? Empieza a tragar energía. Entonces ahí está ahí de vuelta. Entonces aquí llegamos a la conclusión de que las fuentes de voltaje también son capaces de disipar o de consumir potencia o energía eléctrica, ¿va? Muy bien, Marcelo, buen ejemplo, ¿va? ¿Alguien ahí tenía dudas? Creo que Marco. No, No sé quería si contestar lo pasó. que habías preguntado, pero ya está bien. Ah, ok. Gracias. Bueno, va. Creo que ahí también alguien, pero bajó la mano primero y ya no vi quién era. Pero bueno, tenemos esas opciones con las fuentes de voltaje. Déjenme ver si explico eso primero. No, vámonos a esta parte. Nada más rápido. ¿Por qué le ganó Tesla a Alva Edison? Es decir, ¿por qué ganó, vamos a ponerlo aquí, Alva Edison? ¿Por qué ganó la corriente alterna a corriente directa? En primer lugar, si ustedes revisan la historia y hay documentales sobre esto, podcasts que hablan sobre esta batalla, pero luego no ahondan en por qué, quién fue el elemento que el parteaguas para que se tomara una decisión. Ese elemento es el transformador. Y seguramente esa palabra ustedes la han escuchado en algún otro contexto, ¿no? No necesariamente una clase de electricidad. El transformador es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir el voltaje de un circuito eléctrico de corriente alterna. Vean esto, solamente funciona con corriente alterna. Ahora, o sea, ¿por qué ganó? Pues vamos a ver. Y vean lo importante aquí, manteniendo la potencia. Vamos a hablar un poquito de distribución de energía. Primero, este es el transformador. Aquí hay un voltaje 1, un voltaje 2 a la salida. Normalmente, sí hay como transformadores acopladores, pero este no es el caso. Tenemos aquí un voltaje de tal valor, vamos a imaginarnos 100, y aquí a la salida podemos tener 10, o podemos tener 1000, o podemos tener cualquier otro valor. El chiste es que cambie el valor de voltaje. Pero, ¿a cambio de qué? Si esto cambia el valor de voltaje, pero tampoco puede crear energía de la nada. Por eso tenemos esta ecuación que lo limita. La potencia 1, la potencia que hay de este lado, es igual a la potencia que hay en el otro lado. Y si en este caso tenemos este voltaje 1 y el voltaje 2 aumenta, ¿quién va a bajar? La intensidad. La intensidad de corriente. Entonces, la intensidad de corriente, si el voltaje 2 aumenta, la intensidad de corriente disminuye respecto a quién? Respecto a la corriente 1.
Y dirán, bueno, qué padre, ¿no? Sube el voltaje y listo. Pero lo importante viene acá, y en una ecuación que ya habíamos visto aquí. Acuérdense de la ley de Joule, que nos habla sobre la energía disipada, la energía consumida, y también podemos entenderla que si se disipa en forma de calor, pues en realidad son pérdidas, ¿no? No se está aprovechando, nada más está calentando algo. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a ver qué pasa aquí. Bueno, aquí cabe mencionar que el voltaje 1 y el voltaje 2 son totalmente distintos, al igual que las corrientes. Vamos a ver qué pasa acá. Ustedes saben que existen plantas generadoras de energía. Pueden utilizar diferentes formas, unas más limpias, otras un poquito más, digamos, peligrosas en cuanto al manejo, como las plantas nucleares, unas de energía sucia como las de carbón, otras de energía limpia como eólica, también la geotérmica puede funcionar ahí, la solar, cada una con sus ventajas y desventajas, ¿va? Pero el asunto está aquí. Nosotros tenemos un transformador justo después de la generación. ¿Para qué? Entonces, yo aquí genero energía y justo después de este transformador empieza la transmisión. Y recuerden, esa transmisión son cables, no son de 2 kilómetros, no son de 3 kilómetros. Cerca de sus casas no hay manera de que exista una planta generadora. Y sí, seguramente son varios kilómetros. Entonces piensen en todos esos kilómetros de cable, ¿va? Y vean lo que dice aquí. Esta planta generadora crea cierto voltaje y este transformador sube ese voltaje. ¿A qué valores? Puede ser entre 765 a 138 kilovolts, ¿va? Eso se transmite por las líneas más, por las líneas grandes, esas con las torres que tienen esta forma, y después llegan ¿a dónde? A una subestación eléctrica, que así se llaman también en español, subestaciones eléctricas, en donde ¿qué? Ese voltaje van a bajarlo, para después distribuirlo ¿a quiénes? A la industria. Por ejemplo, el sistema de transporte colectivo Metro, si utiliza este tipo de voltaje, vean, es considerablemente alto, ¿no? 26 kilos. Después, digamos, industrias un poquito más chicas que pueden utilizar estos voltajes y, digamos, el cliente secundario o doméstico, que son nuestras casas, ¿no? Normalmente tenemos 120 y sí se puede tener instalaciones de 240, pero es para aplicaciones en particular, ¿no? Sobre todo aire acondicionado, que es para lo que se usa, o para recarga de autos eléctricos. Pero bueno, en lo que eso se generaliza, pues normalmente tenemos 120 volts en voltaje doméstico. Ahora, ¿dónde viene la magia? Aquí en esta parte, ¿va? Vamos a imaginar. ¿Cuánta potencia tenemos nosotros en nuestras casas? ¿Cuál sería la corriente máxima que nosotros tenemos? Si ustedes se fijan en los fusibles de sus casas, van a encontrarse, bueno, sí, van a encontrarse unas cosas que se llaman fusibles. Esos fusibles se van a quemar cuando superan cierto valor de corriente, ¿va? En particular, tenemos fusibles a 15 amperes, ¿ok? Entonces, ese es el valor máximo que puede suministrarse a una casa. Ahora, ¿cuál será la potencia máxima que se puede suministrar a una casa? Pues simplemente multiplicamos potencia máxima doméstica es igual a ¿qué? A 15 por 120 volts. Entonces, ¿eso cuánto da? 15 por 120. 1800 watts. ¿Va? No volts, watts. Entonces, ¿qué quedamos que hacía el transformador? El transformador conservaba la potencia. Entonces, si yo tengo potencia máxima aquí de 1800 watts, digamos, D de doméstico, ¿cuánto tiene? ¿Qué potencia tiene aquí máxima de la transmisión? Pues si lo dejamos en ecuaciones simplificadas, pues exactamente la misma, ¿no? Entonces yo aquí también tengo 1800 watts en las líneas de transmisión. Nada más que vean la diferencia. Si yo sé que esa potencia máxima de transmisión son 1800 watts, además sé
¿Qué voltaje quieren? No sé, de estas 5 opciones. La del medio, vamos a ponerle. Aparte yo sé que el voltaje al que se está transmitiendo es 345 por 10 a la 3, porque son kilovolts. Entonces, ¿cuál es la corriente con la que yo estoy transmitiendo? ¿Cómo lo hago? Pues simplemente la despejo. 1800 entre 345 por 10 a la 3. ¿Eso cuánto nos da? Entre 5217. ¿Le pusiste a la menos 3? Sí. No, es a la 3, porque son kilovolts. Permíteme tantito. 5.21 por 10 a la menos 3. 5.21 por 10 a la menos 3. Muy bien. Y vamos a dejarlo aquí en decimales para que se vea todavía mejor lo que trato de expresar. Ahí está. Tenemos esta corriente. Ahora, ¿por qué es importante esta corriente? ¿Y por qué es importante que dé menos de 1? Pues entonces nos regresamos 2 diapositivas y volvemos a retomar esta parte, ¿va? R por I cuadrada, potencia. Vamos a ponerle aquí potencia perdida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la ley de Joule, la que nos dice cuánta energía o cuánta potencia se disipa a través de una resistencia. R por la corriente que acabamos de calcular. Y esto al cuadrado. Ahora, la resistencia en este caso, ¿quiénes la pondrían? La pondrían los cables, ¿va? Pero esos cables, pues, digamos que están bien hechos y son caros. Esa resistencia, digamos que es bajita, ¿va? ¿Qué podría ser bajita? Como unos 100 ohms, vamos a ponerle así. Pero lo importante viene acá. Vamos a preguntarle, Marco, ¿tú qué querías participar? Marco López. Sí. ¿Qué pasa con un número de este tipo, es decir, menor a 1, cuando se eleva al cuadrado? Se reduce, ¿no? Se hace aún más chiquito. Entonces, si este factor I cuadrada que multiplica la resistencia se hace aún más chiquito, ¿qué pasa entonces con la potencia de pérdida o la potencia que se pierde? Es menor. Se reduce. Entonces, con la corriente alterna, nosotros tenemos pérdidas mínimas, ¿vale? Cosa que no se puede con la corriente directa. ¿Por qué? Porque con la corriente directa, ustedes generan y transmiten al mismo valor de voltaje, ¿va? Y lo malo de esto también es que cada 1 o 2 kilómetros, como este voltaje está transmitiéndose ¿cómo se llama? En los cables o en las líneas de transmisión que tienen esta misma resistencia, ¿qué va a pasar? Ese voltaje va a decaer. Entonces necesitan un aparato que se llama repetidor. Y esta cosa lo vuelve a levantar. En este caso, imaginemos que generan 120 y se transmite a 120. Entonces, en cada momento ustedes van a tener que andar repitiendo. Y no solo eso, van a tener que andar transmitiendo ¿a qué? A una potencia. Si ustedes quieren mantener la potencia de 1800 watts con 120 volts de transmisión, pues ¿cuál es la corriente que debería estar transmitiendo acá arriba en la línea de transmisión? Serían los 15 amperes que se habían dicho en un principio. ¿Y qué pasa si nosotros volteamos a ver la ecuación de la ley de Joule? ¿Qué pasa con ese 15 elevado al cuadrado? Ahí sí no se reduce nada, ¿no? De hecho, es cuadrática el asunto de las pérdidas. Es por eso que ganó la corriente alterna, porque podemos tener mínimas pérdidas y transmisiones muy largas, ¿vale? Y todo tiene que ver con ¿qué? Con la potencia, ¿va? Es por eso que me espero hasta este tema para hablar de esa situación. ¿Dudas? ¿Qué pasó, Marco? O sea, si a las empresas, a las industrias, por ejemplo, les llegan 1800 watts, ¿cómo le hacen para surtir no sé, una máquina que utilice 2000 watts, por ejemplo? Ya, porque esto de los 15 amperes es el doméstico.
Ah, ok. Ya para la industria o transporte, esos 15 son de risa, ¿no? Son corrientes mucho más elevadas. Pero este nada más era el ejemplo, digamos, un poquito burdo para comparar las potencias que hay en transmisión y potencia en el asunto doméstico y ver el asunto de las pérdidas en la línea de transmisión. Ah, ok. Vale. ¿Qué pasó, Gracias. Fernando? Sí, ¿Qué sí. pasa si se sube demasiado el voltaje? ¿O por qué como ¿En no a veces dónde? usan en las líneas, por ejemplo, por qué no usamos un Ah, ok. millón de voltios? Pues se acerca, ¿no? Ese 765. ¿Y por qué? O sea, pero ¿qué pasa si se sube demasiado o no pasa nada? Ah, según yo no pasa nada, pero es que también son valores ya establecidos por la industria y por las generadoras desde hace un montón. Digamos, sobre todo como aquí se le copia todo a los gringos, son estándares gringos que aquí también estamos usando. Y ya no, ahí sí ya no sabría responderte el por qué de esos estándares o por qué de esos valores estándar. Ahí se me escapa. Bueno, gracias. Sí. ¿Pueden subir más? Sí. Mm, menos pérdidas. No sé si también tenga que ver la construcción del transformador en sí, que se pueda hacer uno que pueda elevar tanto y disiparla, bueno, y tener una corriente tan pequeña. Es buena pregunta, el por qué del estándar. Pero sí, ahorita, no te voy a mentir, en este caso no sé, Fernando. ¿Alguien más tiene dudas? Entonces, justamente por esto le ganó Alba Edison a Tesla, por la Sí. corriente alterna y sin alterna. Sí, sí. Y Tesla siempre dijo que esta era la mejor opción, sobre todo por la transmisión. Y te digo, el dispositivo que definió todo es el transformador. Porque, bueno, insisto, el transformador solo funciona con corriente alterna, ¿va? Esto lo van a ver en circuitos. Un transformador son dos bobinas y las bobinas, después de nuestro segundo parcial, vamos a hablar un poquito de ellas. Son las inductancias, el tercer elemento pasivo de los circuitos, pero su construcción es importante porque son, digamos, un cable enredado en un núcleo. Pero al ser un cable enredado, pues la resistencia es muy bajita. Y bueno, esas resistencias bajas provocan corrientes altas. Las corrientes altas son peligrosas en los circuitos. ¿Por qué? Porque los queman a grandes rasgos. Eh, Vamos a hablar de ello un poquito más adelante, de los riesgos que puede haber con corrientes. ¿Qué es lo que nos mata? Literal nos mata el voltaje o la corriente. La corriente. Creo que bastan como 450 miliamperes para matarnos. Esa corriente no es que nos queme, sino que desincroniza el corazón y el corazón pues es un órgano, digamos, muy rendidor, pero con cualquier cosita que lo saque de ritmo, dice, no, así no sirvo, y se para, ¿va? Entonces una corriente de este tipo no te quema precisamente, pero sí saca de ritmo a tu corazón y tu corazón se detiene. Entonces, malo. Ya si te da una corriente mucho más alta, hablando de amperes, sí, esa cosa sí te quema, sí quedas frito. Sí hay historias muy tristes de trabajadores de la industria eléctrica que un cable les cayó, lo rozó y con ese rozón tuvieron para ser calcinados por dentro. Bueno, suena muy feo, pero pues así pasa, ¿no? La corriente sí te quema. ¿Alguna duda? Como nosotros somos resistencias, pues igual aplica esto. Si ustedes agarran un multímetro y se ponen los extremos de eh, una punta en una mano y la otra punta en la otra, van a medir su resistencia. Entonces, pues por eso nosotros también, en nosotros puede circular corriente, aparte de que estamos hechos de prácticamente agua, es algo conductor. Pero bueno, ya, me metiendo en cosas un poquito más, menos involucradas en el temario. ¿Qué pasó, Marcelo? Prof, ¿por qué el voltaje en América, o sea, es la mitad del de Europa? Lo mismo.
Es el asunto de estándares de ciertos países poderosos que deciden así va y así va para todos los demás. Es un estándar, la verdad, así, simplemente hay gente que decidió que así fuese. Pero pues con 120 volts es más que suficiente, ¿no? ¿O no? Pero, ¿suficiente para qué, Marcelo? Pues para el uso diario, el uso que le das a la electricidad. O sea, Pero el asunto, recuerda, Marcelo, no es solamente voltear a ver el voltaje, es ver la corriente también. Entonces, seguramente en Europa tienen una potencia máxima similar, pero entonces si tienes más alto el voltaje, ¿qué vas a bajar? La corriente. Entonces, seguramente su corriente máxima es menor. ok. Ya. Va. ¿Algo más? Antes de cerrar esta parte de potencia eléctrica, ¿qué vamos a utilizar nosotros? Esta fórmula, R por I cuadrada, o si estamos hablando de fuentes, voltaje por corriente, y se acabó. ¿Va? Después vamos a ver cómo pasar de potencia a energía, pero esta parte de, si hablamos de la derivada, ya nos está dando un adelanto, ¿no? Prácticamente la energía se calcula con potencia multiplicando por el tiempo. Y listo. Y ya nada más para terminar lo de hoy, vamos a hablar un poquito sobre las fuentes de voltaje. ¿Se acuerdan? Bueno, a ver, yo me acuerdo que Mauricio preguntó. Mauricio, ¿te acuerdas de que preguntaste por qué hay resistencias en minúscula? Sí, recuerdo. ¿Y qué te dije? Que todavía no. Bueno, ok. Pues vamos a hablar de eso ahorita, ¿va? No, me había dicho algo de que los voltajes no son ideales y unos que sí y el otro no, Ok, algo así, ¿no? No recuerdo va. muy bien. Pues entonces vamos a retomarlo. Fuentes de voltaje. Así como acaba de decir Mauricio, existen las fuentes de voltaje ideal que están compuestas por una fuente ideal, así nada más, fuente ideal de voltaje, y también existen fuentes reales. Las fuentes reales están compuestas por ¿quién? Vamos a ver. Aquí tiene la fuente de voltaje y una resistencia interna. Entonces, esta resistencia, vamos a ponerle aquí fuente, vamos a ponerle que está compuesta por una fuente ideal y una resistencia interna, ¿va? Esa resistencia interna la vamos a denotar con la letra R minúscula y siempre va a estar en serie conectada ¿con quién? Con la fuente de voltaje. Y para que quede aún más claro, van a compartir ¿qué? Subíndices, ¿va? Con eso ustedes van a tener la certeza de que estamos hablando de una fuente real. Y ya en algunos casos, ustedes van a tener la opción o la anotación, déjenme ponerlo así, que se vea así bonito. ¿De qué? De hasta que le pongan un recuadrito para indicar que esto es una fuente ideal. Ahora, no es necesario el recuadro, pero lo que sí es necesario es la anotación. La fuente de voltaje tiene un subíndice, nada más para indicar que es la fuente de voltaje 1, y si tiene una resistencia en minúscula conectada en serie a ella, con eso ya podemos intuir que estamos hablando de una fuente real, porque está compuesta de una fuente ideal que tenemos acá y una resistencia interna. Ahora, puesto que dice fuentes reales, eso quiere decir que prácticamente todas las fuentes tienen esto, una fuente de voltaje y una resistencia interna, pero sí existen las fuentes ideales. ¿Y estas cuáles son? Las baterías. Esas son las fuentes ideales, pero no tienen un flujo constante de corriente. Normalmente se degradan. Ya depende si son recargables o no, que se puedan volver a utilizar. ¿Va? Ahora, nada más como ejemplo, si me acuerdo que acabo de buscar. Sí, esto. En el laboratorio, bueno, todavía ustedes no van, ojalá algún día ya vayan, tienen este tipo de fuentes. En este caso no es una fuente de corriente directa que pueden encontrar en el laboratorio, esas no
no tiene lo que quiero ver aquí. Este es un generador de funciones. Imagínense que nada más crea, o nada más es capaz de suministrar una fuente triangular, bueno, un voltaje senoidal, un voltaje triangular, etcétera, ¿no? Pero lo importante viene aquí. Sé que no es la mejor imagen, pero si ustedes observan, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos aquí la salida, el voltaje de salida, y aquí tenemos, ¿qué? Indicados que esta toma de salida tiene 50 ohms de resistencia interna, ¿va? Entonces también sus aparatos, todos, tienen una resistencia interna y así es como se modela adecuadamente una fuente de voltaje, ¿ok? En ese caso dice 50 ohms. Aquí en los ejercicios vamos a utilizar como 1 ohm, 2 ohms, más o menos. Pero para que vean que sí está marcado en algunos aparatos, ¿vale? Ahora, otra pregunta de las fuentes de voltaje. ¿Cómo saber si una fuente suministra o si una fuente consume energía? Eso lo vamos a saber a partir de, vamos a poner una fuente ideal, del sentido de la corriente, del sentido real de la corriente que circula por la fuente. ¿Por qué hago énfasis en esta palabra sentido real? Porque como acabamos de ver en el ejercicio anterior, el sentido que nosotros planteemos, que planteamos para las ecuaciones de Kirchhoff puede ser o no cierto. Entonces, una vez que tengamos la certeza de cuál es la dirección correcta, tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Para qué? Para decidir si esta fuente entrega o consume energía o consume potencia. Sentido real de la corriente. Ahora, ¿cómo vas a saber si entrega o disipa? Pues entrega si la corriente entra por el negativo y viceversa, ¿no? Consume si la corriente entra por el positivo. ¿Vale? Entonces vamos a ponerlo aquí. Consume, no sé si elegí el mejor color. Ahí está. Si la corriente entra aquí por el positivo. La I1, en el sentido que va de abajo hacia arriba, está diciéndonos que está diciéndonos que la fuente está entregando energía, ¿va? Entonces va a depender del sentido real de la corriente que pase por la fuente para saber si está entregando o está consumiendo. ¿Ok? ¿Dudas en esta parte? ¿Seguros? Ahora otro detalle. ¿Qué diferencia o qué implica que exista una resistencia interna? Pues bueno, vamos a ver. Potencia de una fuente ideal. ¿Cómo se va a calcular? Es literal. Hay que suponer que tenemos una corriente circulando de esta forma. Y como ya vimos que la potencia se calcula como voltaje por corriente, pues hacemos voltaje por corriente. ¿Ok? Y así de sencillo. Pero ¿qué pasa con una fuente ideal? Con una fuente real. La potencia de la fuente real, ¿cómo se debe calcular? Pues ¿a quién involucra una fuente real? A una fuente ideal. Entonces utilizamos la misma. Vamos a ponerle aquí también, que pasa la corriente 1. La misma fórmula, ¿no? De la fuente ideal. Y entonces, ¿qué va a pasar con nuestra resistencia? Esta resistencia, ya dijimos que siempre una resistencia disipa energía. Entonces, esa energía que disipa, o esa potencia que disipa, se la tenemos que restar a lo que entrega la fuente ideal. Entonces, hay que quitarle, ¿qué? La potencia que consume la resistencia interna.
¿Cómo hacemos esto? Pues con R por I cuadrada. R por cuadrada. ¿Va? Entonces, eso es lo que implica que una fuente sea real. Hay que siempre considerar lo poquito que le quita la resistencia interna del dispositivo o de la fuente. ¿Vale? Entonces, esta fórmula o esta definición sí la vamos a utilizar en los ejercicios. Pongan atención cuando salgan fuentes reales. ¿Va? Siempre quítenle el pedacito que consume la resistencia interna. ¿Dudas sobre las fuentes de voltaje? Profe, eso que nos dijo de que si entrega o consume energía, o sea, dependiendo del sentido, aplica para las dos, ¿verdad? Para la fuente ideal y para la real, ¿verdad? Totalmente, Marisol. Ok, gracias. Entonces, si no tienen dudas, nos vemos el siguiente martes. Ahora sí ya comenzamos ejercicios, que por cierto, esos ejercicios ya los tienen disponibles en Moodle. Ya están ahí 2 archivos en la parte de material extra que se llaman capacitores y resistores. ¿Va? Ahí hay varios ejercicios que voy a tratar de resolver con ustedes todos. Y si no se puede, pues al menos los más importantes. ¿Va? Gracias, profe. Hasta luego. Que estén bien. Gracias, profe. Profe. Gracias, profe. Bye. Bye. Gracias, profe, nos vemos. Profe, yo tenía una duda de curiosidad. Sí. Paulina. ¿Por qué los... ¿cómo se llaman en español? En inglés son Tesla coils. ¿Cómo se llaman en español? Se me fue el nombre. Ay, el coil. Ay, se me acaba de... Que son como bobinas, ¿no? Bobina de Tesla, sí, justo Sí, así se llama. sí. ¿Por qué? Bueno, yo asumo que no es solamente con esos específicamente, pero ¿por qué puedes hacer música con ellos? No sé si han visto los videos que hacen música con esos aparatos. Pero ¿con bobinas de Tesla o con Theremin's? Ah, quién sabe. Yo busqué música con bobina de Tesla y me sale, así tal cual. Ok. Este es un Theremin. ¿Eso te suena? Ah, no. O sea, ya me acordé que sí, que lo mueves con la mano, ¿no? Pero no. Sí, porque afectas el campo. Con bobina de Tesla. Vamos a ver. Mira, uno que sea bueno, busque. No sé si se ubica la de SEO. Ajá, sí. Ok. Bueno. Pues creo que es el mismo principio del Theremin también. Afectas un campo magnético que tiene una frecuencia delimitada dentro de el rango auditivo de la gente, que es de 20 a 25 kilohertz más o menos, de 20 Hz a 25 kilohertz. Entonces, al momento de variar ese campo magnético, porque estamos hablando de magnéticos, porque está, como dice bobinas, las bobinas hablan de, bueno, no son afectadas por en sí el campo eléctrico, sino por el campo magnético. Entonces, oscilan a ciertas frecuencias que, dependiendo del entorno, así te acuerdas que en el primer parcial teníamos, no sé, 3 cargas conviviendo juntas y creando un campo magnético. Imagínate que tienes esas 3 y metes otra cosa. ¿No? Sí, campo eléctrico. Imagínate que metes otra cosa que afecta a ese campo. Y ese campo, esa afectación del campo, se puede expresar a través de ondas de audio en las frecuencias audibles para las personas. Y pues básicamente se trata, ¿no? Cambiar campos de tal manera que afectas la frecuencia y esa frecuencia se puede volver audible y por eso se puede hacer música, porque recuerda que las notas musicales pues son ondas con ciertas frecuencias en particular. Comenzamos con el La, no me acuerdo si es la 4 o la 3, que está en 440 Hz. Tampoco se la sabe la escala. Sí. Bueno, me acuerdo de eso, de La, que está a esa frecuencia más o menos, y de ahí el La que sigue de la siguiente escala está al doble, 880. Y después si te vas a la siguiente escala, está al doble de esa de 880. ¿Neta? Entonces, sí, de ahí música es matemáticas. No sabía.
Sí, entonces Qué si tú oscilas esas frecuencias que nosotros, que de hecho es cultura occidental, que nosotros consideramos como, como notas musicales, porque ¿has escuchado música china? Yo asumo que sí, pero no es como que me la pongo a escuchar. No la Sí, podría no. identificar. Me suena música asiática, no china, ¿sabes? Ah, bueno, pues, pues imagínate, te suena así porque son notas distintas, son totalmente otras notas, a otras frecuencias. Y a ¿A nuestros poco? oídos, acostumbrados al asunto occidental, pues parece todo desafinado, ¿no? Pero no está desafinado, simplemente que en esa cultura la música se diseñó con otras frecuencias. Qué interesante, prof. Entonces, también ahí en el piano ves las notas negras, también esos bemoles con los sostenidos los juntaron en uno solo, porque un bemol no es exactamente igual a la frecuencia que debe tener un sostenido, pero como dijeron, no, estas son demasiadas notas, se juntan. Ya. Sí, esto de mover frecuencias está interesante. Si tú quieres checar eso, lo que te digo de las frecuencias y las notas, también todo el asunto frecuencial es interesante. Sí, ¿no? Y profe, ahorita aprovechando que ando con usted y que se me vino a la mente otra duda, Ujú. si es una explicación larga, ni se moleste, ¿eh? Pero me vino a la mente la duda. A mí siempre me han dado curiosidad los cañones electromagnéticos. Ujú. ¿Cómo son? ¿Cómo funcionan? ¿O qué? O sea, porque Ay, tengo una idea. O sea, sé, sí, por ejemplo, creo que es inducción, o no, ¿cómo se llamaba exacto, esa ley? Ajá, que si pasa una corriente por un conductor, se genera un campo magnético. así es. Entonces, la idea es que con ese campo magnético lo impulsan, ¿o qué? Así como tú dices, para crear, a ver, déjame quitar la grabación, porque si no, ya se hace un video muy largo. Detener grabación.